Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Continuamos conversando sobre el tema Majes Iguas 2 que nos preocupa por estos recientes acontecimientos. Siguen trabado el proyecto, al parecer las autoridades no se ponen de acuerdo. Para conversar sobre ello, tenemos hoy día como invitado al vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa y presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Majes, el señor Saúl Durán, a quien damos la bienvenida. Buenos días, señor Durán. Buenos días, señora Norma, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Igualmente, gracias a usted por aceptar esta invitación para conocer la posición de la Sociedad Agrícola de Arequipa frente a este nuevo recodo que se presenta en la trayectoria hacia lograr la ejecución de Majes Iguas 2. El gobierno central reclama el proyecto y el Consejo Regional, al parecer, no quiere ceder. Coméntenos, por favor, ¿cuál es la posición de SADA? Bueno, la posición de SADA es que está de acuerdo con lo planteado por el gobernador regional, el doctor Roel Sánchez, en transferir el contrato de la concesión al gobierno central, ¿no? Que implica no solamente el contrato de concesión, sino además la ejecución de la puesta a punto de la infraestructura mayor, ¿no? Exacto. Pero esto no se puede dar, estamos observando, por el impedimento que hasta ahora está poniendo el Consejo Regional. Son 14 consejeros, al parecer no todos están de acuerdo, por lo que hemos podido entrevistar a personas vinculadas al tema, nos dicen que hay una cierta desconfianza del gobierno central, que no estaría, digamos, capacitado para hacer este proyecto, que sería, digamos, como nuevamente entregarle, pero sería como darle un par de líneas en el próximo mensaje presidencial de 28 de julio. No, no confían. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esa es la posición probablemente de algunas personas, ¿no? En realidad, en general el Estado todos sabemos que no es un buen ejecutor, ¿no? En general, a todos los niveles. En este caso, nosotros lo que vemos es que, por lo menos este periodo y el gobernador Roel Sánchez ha recibido ya un proyecto con muchos problemas, un proyecto paralizado, ya con una adenda 13 firmada en la que probablemente la mayoría de opiniones eran a favor de la adenda 13. Nosotros desde un principio nos oponíamos a esta porque decíamos que esto no iba a solucionar el problema, sino por el contrario, iba a beneficiar más al concesionario para ir a un arbitraje, cosa que así sucedió. Ah, Eh, y bueno, el gobernador ha recibido esto y lo que está haciendo en este momento, desde nuestro punto de vista, es que está tomando el asunto y lo está tratando de solucionar de una manera, digamos, que pueda ser la más viable, ¿no? Y en este caso, como ya él lo mencionó, eh, y lo mencionó también el ministro, ¿no? En este momento el gobierno regional no tiene los recursos, primero para ejecutar la puesta a punto, que son alrededor de 2.750 millones de soles aproximadamente, porque no existe ni siquiera un perfil eh, elaborado para saber cómo se debe ejecutar esta puesta a punto y cuánto va a costar. Eso incluye una presa intermedia que es necesaria para poder seguir irrigando los terrenos de Majes 1, ¿no? Entonces, acá hay la urgencia de la puesta a punto, no solamente es porque va a llevar el agua a Majes 2, que en este momento esa infraestructura mayor estaba hecha para 34 metros cúbicos, en este momento pasan alrededor de 12 o 13 metros cúbicos que solo soporta para atender Majes 2, Majes 1 escasamente, ujú. sino que además en este momento el riesgo inminente de más de 20.000 hectáreas y de 200.000 personas y más de 5.000 agricultores que dependen de esta infraestructura mayor, que está prácticamente colapsada. Tenemos el túnel 9, el canal 9, el canal de aducción, etcétera, que tiene muchos problemas. Entonces, la urgencia no solamente parte por Majes 2, sino por además solucionar el tema de Majes 1, que puede ser un problema social bien grave, si es que colapsar este canal y se caerá sin agua no solamente Majes 1, sino Santa Rita y parte del Colca y Siguas, ¿no? Entonces, esa es Y la preocupación. permítame, y el gobierno tiene los recursos para hacer esa obra. El gobierno en este momento no tiene los recursos tampoco, pero sí tiene la capacidad de gestionarlos ¿Ya? y que el gobierno
regional no los tiene, ¿no es cierto? Una de Claro. las propuestas, y que es una alternativa que incluso el ministro la ha planteado, es la de gobierno a gobierno. Hay que entender acá dos cosas. Primero, el ministro ha planteado una ejecución de gobierno a gobierno, que es una posibilidad que lo ha planteado el gobierno regional y que lo planteamos nosotros en su momento. Primero, de la puesta a punto en este momento, no de Majes 2, porque Majes 2 está en un arbitraje en este momento que hay que resolver antes de dar otra solución. Entonces, primero es Majes 1 y la puesta a punto Ujú. de gobierno a gobierno que pueda agilizar los procesos, además, para poder salir más rápido posible a la, digamos, construcción o ejecución de esta puesta a punto y además conseguir los recursos. Entonces, la única manera de hacer algo de gobierno a gobierno y gestionar estos recursos y endeudarse es el gobierno central. Ellos tienen el marco legal y el gobierno regional no lo tiene. Claro. Entonces, una vez que eso se pueda conseguir, que creemos que eso podría ser el camino más viable, y lo que se está haciendo con Chivangochi el día de hoy, con Canadá, en paralelo se debe trabajar el tema de Majes 2. Y Majes 2 es probablemente resolver el arbitraje, que en este momento hay un arbitraje en la Cámara de Comercio, eh, y también hay un, digamos, un trato directo, ¿no? En el SICRESI también, que lo planteó la concesionaria. Hay un arbitraje también con el supervisor especializado. Entiendo que ya, me parece que ya ha habido un laudo arbitral en la Cámara, no de fondo, sino indicando que esto por los montos debe irse a un arbitraje internacional, que ya está en camino. Y eso implica varios pasos, ¿no? O sea, el arbitraje es todo un proceso, porque primero se han planteado la caducidad del contrato de ambas partes, no se han aceptado, se han ido al arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, y entiendo que por los montos ha dicho esto corresponde a un arbitraje y ese es el laudo, ¿no? El laudo arbitral de la Cámara, porque el laudo viene a ser la parte final, es la sentencia, ¿no? Todo el proceso de arbitraje ahora debe irse a un arbitraje internacional que ya está en camino, que incluye conciliaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que puede terminar en un laudo arbitral. Entonces, eso hay que resolverlo, ya sea con un laudo finalmente, es decir, con una sentencia, con una conciliación, que es parte del arbitraje. Podría, que es otra posibilidad, que el concesionario venda sus acciones a otra empresa que esté interesada en hacerlo y que crea que podría ser viable y le dé la forma, que eso es un tema entre privados y que podría arrancar el proceso. O sea, hay mil posibilidades pero que se tienen que trabajar. En caso que se vaya a un arbitraje, que tiene un costo además, que es oneroso, no es barato, lo asumiría el Ministerio de Agricultura. Si en el peor de los casos perdiera el arbitraje, lo pagaría el Ministerio de Agricultura, que según el ministro puede ser más de 1.000 millones de soles, que es lo que ha planteado, cobra, ¿no? Obra. Entonces, exactamente, que tampoco el gobierno regional tiene ese dinero, y lo podría asumir el Ministerio de Agricultura. Y una vez que pase eso, tendría que verse la forma de ejecutar el proyecto, que probablemente en una EPP ya no sea viable por los costos, porque habría que actualizarlo y pasar nuevamente la viabilidad. Y quizás la otra posibilidad más viable sea que sea de gobierno a gobierno, que la única manera también es que lo haga el gobierno central. Hay que recordar que este contrato se trabajó en el gobierno central en Proinversión con el Ministerio de Agricultura, se dio la buena pro con el Ministerio de Agricultura y Proinversión, y después se transfiere al gobierno regional para que lo ejecute y firme el contrato. Entonces, nosotros creemos que esa es la posibilidad. En este momento nadie está cuestionando si los arequipeños somos capaces de hacerlo, si tenemos la capacidad intelectual de hacerlo, si Ujú. somos más eficientes que el gobierno central. Como les digo, la eficiencia de un Estado no es, por lo menos el peruano no es, digamos, de las mejores, pero en este momento no es ni personas, no es ni quién es mejor, ni quién es peor. En este momento es cómo lo hacemos, es irrelevante quién lo haga. Existe la urgencia por Majes 1, porque ya es una irrigación que está funcionando y que tiene muchos riesgos de quedarse sin agua. En este momento hay cortes de agua constantemente para ir parchando el canal 9, el túnel 9, que perjudica a los agricultores. Si hubiese un sismo fuerte en la zona, podría colapsar y eso sí sería terrible, no solamente por el tema agrícola, sino por la cantidad de personas que viven ahí, que dependen de esa agua, ¿no? Y de O esa actividad sea, económica. Entonces, esa es la gran preocupación. o sea, sí o sí
tiene que hacerse primero Majes 1, o sea, la puesta a punto. Bueno, Majes 1, la puesta a punto se tiene que hacer sí o sí, no solamente, como le decía, porque en el contrato vigente, es Ujú, un compromiso del Estado en hacerlo, porque es la única manera de llevar el agua a Majes 2, sí, sino porque además en este momento Majes 1 depende de esa infraestructura que está colapsada. Tiene los túneles destrozados, hay partes colapsadas, hay un bypass, hay tuberías que se han puesto temporalmente. Entonces, así no saliera Majes 2, ujú, digamos en el peor de los escenarios, sí, Majes, la puesta a punto se tiene que hacer, ¿no? Porque ya dependen 200.000 personas de esa infraestructura, ¿no? Y 20.000 hectáreas. claro. Ahora, la posición de los consejeros, ¿en qué se basa? ¿Solamente en esa desconfianza del gobierno central o es mucho el tiempo que el ministro anunció que esto tomaría para resolver? A ver, el ministro en su presentación en el Consejo Regional habló de varios escenarios, ¿no? El más optimista, el medianamente optimista o intermedio y el pesimista, ¿no? El pesimista podría llegar a 11 años, el optimista podría ser 5 años y el intermedio son 7 años. Esos son los escenarios posibles de acuerdo a cómo se pueda dar. O sea, si mañana, por decir, en el tema de Majes 2, la concesionaria vende las acciones a otra empresa dispuesta a hacerlo y con el dinero suficiente, probablemente empiece mañana, por decir algo, ¿no? Digamos. Si se va a una conciliación y se llega a buenos términos rápidamente, también podría demorar menos tiempo. Si se va a un arbitraje, podría demorar un poco más. Y de ahí hay que ver la viabilidad del proyecto, como digo, porque ya los costos están desfasados. Solamente en los Bien, últimos años el cemento y el fierro son más de 16%. Entonces, hay varios escenarios, pero hay que empezarlos a hacer. Y la única manera, como le digo, en este momento es que lo puede hacer el gobierno, ¿no? El gobierno regional no tiene la capacidad económica. Partamos de ahí. En realidad, esto es un tema económico y no un tema de habilidades, capacidades de personas, ¿no? claro. Y los temas de las poblaciones de Pusapusa y Caylloma que menciona el Consejo Regional deben resolverse y son un problema social que sin el cual no dan ellos también su aprobación. Sí, bueno, para terminar, yo creo que los consejeros tienen esas preocupaciones. Yo he conversado con varios y hay una posición de querer transferir. Hay otra posición que es solo Majes 1 y no, o sea, la puesta a punto y no Majes 2, lo cual tienen que ir amarrados porque igual el gobierno central, perdón, regional no lo va a resolver y en una eventual arbitraje que ya está prácticamente internacional, igual lo ve el MEF y lo ve el gobierno central. Entonces, pero yo creo que están abiertos a mejorar o a dar, digamos, el pase y la aprobación con algunas mejoras en el contrato. La preocupación efectivamente viene de Pusapusa, de Tarucamarca, pero en realidad en este momento no se está viendo ni se está discutiendo el proyecto ni el contrato de concesión en sí, sino quién lo va a ejecutar. Eh, y por otro lado, yo preguntaría, ¿no? Si lo hace el gobierno, o si se quedara en el gobierno central o en el gobierno regional, las pretensiones, digamos, más allá si son correctas, incorrectas, viables o inviables de la provincia de Caylloma, ¿van a cambiar? Yo creo que no. O sea, sus demandas van a seguir siendo las mismas. El tema de Pusapusa, que sí es parte del proyecto, que ya tiene, digamos, está comprado en un 99%, tiene que seguir y los compromisos tienen que seguir, lo haga quien lo haga. Y eso lo ha manifestado el ministro. Los compromisos que están asumidos por el gobierno regional van a continuar en el gobierno central. Lo que por supuesto no está comprometido y que podría ser un pedido adicional, como por ejemplo el 30% de las tierras, que eso nunca es un compromiso, porque además es ilegal, no lo va a poder resolver ni el gobierno central ni el gobierno regional. Y como le digo, que pase al gobierno central con esas exigencias o que se quede en el gobierno regional, tampoco va a cambiar las pretensiones de Caylloma. Y como le digo, más allá si son o no atendibles, si son o no legales, simplemente las pretensiones van a ser las mismas. Y la capacidad de resolverlas dentro del marco legal van a ser las mismas tanto para el gobierno central como para el gobierno regional y quizá con más posibilidades para el gobierno central. Entonces, yo creo que la discusión no está ahorita en cómo es el proyecto,
y en las etapas del proyecto y en los compromisos, sino es simplemente en quién tendría la capacidad en este momento de destrabarlo, de hacerlo viable, pero además de empezar la puesta a punto, que no es parte del contrato Ujú. ni de la obligación de la concesionaria, pero sí de una obligación del Estado para poder hacer más dos, ¿no? Sí. Y esta oposición que por el momento está planteando el Consejo Regional, ¿tendría de repente algún trasfondo político? No cederle a este gobierno, ¿no? Bueno, por decir, por posiciones políticas, ¿no? Decir, no te cedo porque no quiero que te ganes puntos, o lo dejamos acá en Arequipa porque nosotros, de repente alguien por ahí postula algún, no sé, como puesto político, próximo congresista o qué sé yo, y lo quieren tomar de bandera. ¿Puede que el tema político esté de alguna manera obstruyendo? Yo creo que sí, pero en menor proporción o porcentaje. Yo creo que son pocos los consejeros que están en un tema político, un tema personal, digamos, con el gobernador, y que tienen una posición probablemente más por rivalidades personales que por temas realmente técnicos y de capacidad del gobierno regional en ejecutarla. Creo que en la mayoría, en algunos casos, probablemente los consejeros de Caylloma sientan la presión política de su provincia, pero Ujú. son dos consejeros a lo mucho, si es que los dos, digamos, por seguir la posición de la población de Caylloma, que como digo, yo creo que las pretensiones no van a cambiar igual esté donde esté. Pero en la mayoría o en la gran mayoría yo creo que tienen algunas preocupaciones o algunas dudas para poder hacer este traslado. Pero hay que tener claro que este convenio tampoco está abierto, o sea, es un convenio que dura 5 años y que en esos 5 años va a haber una línea de tiempo que la ha marcado más o menos el ministro, que tampoco se puede ser exacta en las obras porque hay que empezar a ver la viabilidad, etcétera, todo eso y el perfil que se va a empezar, que lo empezarían ellos. Pero yo creo que sí hay la voluntad. Yo creo que el Consejo Regional eh, tiene preocupaciones legítimas por lo que además ya pasó con la Agenda 13, donde además la mayoría la impulsaba y después vimos que era un desastre y los que nos opusimos, bueno, el tiempo nos está dando la Bueno, razón. la Adenda 13 fue un tema tan mediático que Exactamente. prácticamente tirios y troyanos que no tenían nada que ver en el asunto estuvieron a favor, la impulsaron y hasta que lo lograron. Y eso ha Exactamente. venido eso le va a costar más al proyecto. Totalmente, ¿no? Porque deja en mejor posición al concesionario, pero que además, después de haberlo conseguido, simplemente no se volvieron a pronunciar, ni siquiera a exigirle a Cobra que ejecute la obra y que la empiece. Ajá. Simplemente se firmó la adenda y después todos desaparecieron y que de repente muchos de esos ahora se oponen a que pase al gobierno central. Entonces, pero como le digo, yo creo que sí hay alguna preocupación que se puede resolver. Nosotros hemos estado reunidos con Autodema, con la Cámara de Comercio, con Sociedad Agrícola Arequipa, eh, en la Cámara de Comercio esta semana, me parece que fue el día martes, y con el consejero por Castilla, que es presidente de la Comisión Agraria, que ha manifestado que está de acuerdo, que hay algunas dudas, y justamente hemos ya confirmado una reunión en la Cámara de Comercio por sus instalaciones básicamente, eh, para que, y mañana está confirmada a las 6 de la tarde, donde se va a reunir Sociedad Agrícola Arequipa, las juntas de usuarios, que también estuvieron en la reunión anterior, la Cámara de Comercio, Autodema, el gobernador que ya confirmó su participación, el ministro está de viaje, pero va a ir el viceministro con capacidad de decisión, que ya está confirmada su llegada, El viernes, ¿no? y el viernes, y todo el consejo, y el presidente del consejo ya confirmó su participación, y todos los consejeros, por lo menos la gran mayoría, nos han dicho que todos, para ahí ponernos de acuerdo y absolver las dudas, ¿no? Yo creo que el Consejo Regional tiene toda la legitimidad de preguntarlas. Si Ujú. hubiese un mejor planteamiento por parte de ellos, deberían hacerlo, que creo que no existe porque no hay capacidad económica, hablamos simplemente por capacidad económica, pero las dudas, y el ministro ha dicho que tiene toda la voluntad de cambiar o de adicionar o de mejorar el convenio para poder poner los candados que el Consejo
requiera para poder hacer el seguimiento y que no se quede, digamos, encarpetado. Y como Ya, le digo, es un convenio que actualmente contempla 5 años que pueden ser renovados si es que siguen las obras y faltaría algo. Entonces no es eterno y de ahí va a volver a la región, pero la obra se cae en la región, ¿no? Entonces, yo creo que estamos llegando a un buen puerto, yo creo que mañana se debería resolver y claro. como, y como decía, yo creo que esto no es un tema ni de personas, ni de capacidades, ni tampoco de encuestas ni de población, porque ya vimos lo que pasó con la Agenda 13 cuando el 90% decía que estaba de acuerdo y finalmente no funcionó, sino de ver Sí, sí, técnicamente lo que le conviene a Arequipa. exacto. Y yo creo que por los comentarios que recibimos acá en el canal, cuando tratamos este tema, los arequipeños nos escriben a favor de que esto se dé, que salga, ¿no? Y yo creo que alguien tiene que ceder, ¿no? Y de repente, Totalmente. ojalá esto suceda mañana. Estamos a un día de tal vez una decisión crucial. Hay que ceder por Arequipa, ¿no? Por el sur y por el país, porque al final los peruanos somos todos, no hay distinción norte, sur, centro, todos somos el mismo país y todos queremos que esto se dé porque es el Perú. ¿No? No es de Exactamente. limeños contra arequipeños ni arequipeños contra nadie. No, no, Así es. no, todos somos peruanos y todos tenemos la misma capacidad, ninguno es Sí. mejor que otro. Y el día de ayer también hubo un congreso en Festiagro, pues estamos en una semana de la feria, Festiagro hecho por el gobierno regional, donde el Colegio de Ingenieros hizo un foro también, donde han participado ex viceministros, ex ministros, autoridades, el mismo Colegio de Ingenieros, en una mesa y unas ponencias, y también con participación de la experiencia de Chaimochi, etcétera, y todos han coincidido y la conclusión final es que la única manera de poder, por lo menos, tener la esperanza de destrabarlo, porque nada finalmente puede confirmarse al 100%, es a través del gobierno central, porque tiene los recursos, tiene el marco legal, que no lo tiene el gobierno regional. Podría hacerse en menor tiempo posible por la urgencia de Majes 1, porque eso es urgente, Ujú. y ver la posibilidad de destrabar. Entonces, creo que Claro. estamos coincidiendo y yo creo que mañana va a haber una buena conclusión y finalmente vamos a llegar a buen término con esta reunión donde ya vamos a participar todos. Creo que ha faltado comunicación entre el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional y el Consejo Regional. Yo creo que mañana, entre ellos, tres más, Sociedad Agrícola, la Cámara de Comercio, juntas de usuarios y todos los involucrados, que las juntas y los agricultores son los que están en este momento sufriendo el problema más es uno por la falta de Claro. agua, la escasez y el riesgo que puede existir, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a solucionar los puntos y las dudas y creo que se va a llegar a un buen término.